El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, pégase un cafecito, buen día, con Tertulio. Salud, salud, con Tertulio. Salud. Por favor, cafecito, buen día. Salud. Por días mejores. Sí, por días mejores, Por mejores días, por buenos días. Pégase un cafecito, buen día. Nenita Vivanco, cafecito caliente, por favor, en este frío. Gracias por la sintonía, gracias por la gentileza, gracias por los mensajes, también gracias por discrepar. Está bien que discrepen, no nos suscriban todo lo que decimos. Pero claro, yo siempre defiendo la discrepancia argumentada, no el decir cualquier cosa. Lamentablemente en este país el debate a ratos se reduce a eso. Bueno, sigamos en la tónica de los temas económicos. Yo insisto y ratifico, a mí, ¿quiénes habla? Fabricio Vela, ciudadano ambateño, con raíces manavitas, periodista profesional. A este ciudadano sí le preocupa que el proyecto económico urgente del Ejecutivo eventualmente entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Más allá de que sea bueno o malo, y ya lo vamos a conversar con un especialista en la materia, este tipo de temas deben ser debatidos, analizados con seriedad por la opinión pública, por la naturaleza de su contenido y por la sensibilidad de algunas de las propuestas incorporadas por el Ejecutivo en dicha iniciativa. ¿Cómo ve el panorama, cómo ve el escenario Víctor Hugo Villacrés Endara, analista económico, catedrático universitario, visita nuestra mesa de trabajo? Señor economista, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fabricio, Alexis. Bienvenido, un saludo economista. para la gente que nos escucha a través de Majestad FM. ¿Es tan malo el proyecto del Ejecutivo o vamos separando? ¿Hay cosas positivas y cosas negativas? Mire, yo creo que el proyecto del Ejecutivo debe ser primeramente localizado dentro del contexto mundial que estamos viviendo. Y dentro del contexto mundial es importante analizar lo que ocurre en nuestra región, lo que ocurre en América Latina. Fíjese que según datos de la CEPAL somos no la región más pobre, pero sí la región más desigual de todo el mundo. El ingreso captado por el quintil de mayores recursos representa alrededor del 45% del total de ingresos de los hogares, mientras el ingreso del quintil de menos recursos es en promedio apenas del 6%. Quiere decir que mientras las más pobres del país captan el 6% de la riqueza a nivel de América Latina, el 45% es captado por las grandes élites económicas. En ese contexto hay que trabajar proyectos de política económica. ¿Proyectos de política para qué? Para reducir desigualdad, para buscar mayor equidad, para buscar justicia social. Digo yo que el Ecuador, claro que tiene una deuda y una deuda enorme. ¿Sabe cuál es esa deuda enorme, Fabricio? ¿Cuál? La deuda con los pobres, la deuda con la justicia social. Esa es la verdadera deuda que debe preocuparnos y no aquella que consta en los balances y que dicen, no, es que es el 30%, el 40%, el 50%, el 60%. La gente no termina de ponerse de acuerdo cuál es el porcentaje con respecto al PIB de deuda. Las cifras que son bastante frías a ratos en el análisis economista. Con respecto a eso, usted decía, el Ecuador no se ha ocupado de los pobres. Entre esos pobres, por lo que ocurrió en octubre, está el sector indígena, el sector campesino, el sector rural. ¿Por qué el Estado ecuatoriano durante décadas, no me voy a circunscribir únicamente a un periodo, ni a este de 2 años de gobierno, que me parece ha sido terrible, ni tampoco a los 10 años anteriores, sino en general, nunca volteó a ver al agro, nunca volvió a ver al sector rural? Mire, Alexis, 2 temas importantes ahí. Primero, existe una gran brecha entre lo urbano y lo rural, es decir, la pobreza se ahonda mucho más en lo rural. No ha habido, como bien usted dice, una política agraria en el país, una política de mejoramiento de sectores como salud, como educación, como seguridad social, sobre todo en los lugares alejados de las grandes urbes. Fíjese que este país ha sido profundamente socialista, Alexis, desde la década de los 80, 90, la primera parte de los 2000, porque ha socializado todas las pérdidas. Yeah. Mientras las utilidades han las sido ganancias solo... no. Por supuesto, es que hay que revisar la historia. Tenemos una profunda deuda social, pero además de eso, lo que yo le digo, se privatiza para unos pocos los frutos del trabajo colectivo, mientras que para la gran mayoría ha sido la socialización de las pérdidas. Fíjese usted lo que pasó con la sucretización de la deuda, fíjese usted lo que pasó en la década de los 90 con el congelamiento bancario. Entonces, en ese contexto hay que circunscribir un proyecto de ley económica urgente, un proyecto que le dé sostenibilidad
a las políticas económicas para reducir pobreza, que no ha ocurrido en los últimos 2 años. De hecho, todo lo contrario, se ha revertido indicadores en términos de reducción de pobreza, en términos de inequidades, en términos de coeficiente de Gini. ¿Qué es lo que debíamos buscar? Por ejemplo, debíamos buscar impuestos de carácter permanente que permitan una mejor distribución de la riqueza, no impuestos que en los 2-3 años cobren más sobre los ingresos de las empresas que más generan y que eso sirva para financiar gasto social. Por favor, el ingreso permanente financia gasto permanente. Esa es una fórmula básica que está en la Constitución, que está en la ley del país, pero por sobre eso está en los libros de texto de introducción a las finanzas públicas. Eso no consta en el proyecto económico urgente del Ejecutivo, estos principios que usted está señalando. Mire, Fabricio, cuando se está hablando de que van a poner un impuesto por 3 años y que eso va a financiar gasto social, usted me está diciendo que va a utilizar ingreso no permanente, ingreso temporal para financiar gasto permanente. Y cuando les dice eso a las autoridades, dice, bueno, hemos de cambiar nomás la ley. Vea, señor, eso es como ponerle pendiente positiva a la curva de demanda. No hay cómo nomás, porque, salvo que piensen ganar un premio Nobel con un nuevo concepto, un concepto que permita que de hecho genere elementos disruptivos en lo que es la ciencia económica, lo cual habría que felicitar. Yo hace un momento mencioné una palabra con la cual de alguna manera califico el desempeño de las autoridades económicas, que digamos es una reflexión que hago a propósito de comentarios como el del economista Víctor Hugo Villacrés, del economista Marco Flores, del economista Diego Borja, de economistas de otra línea también, ¿no?, de pensamiento como Pablo Lucio Paredes, de lo que nos dijo Guillermo Lasso, que el gobierno ha perdido tiempo, más de 2 años y medio, sin ocuparse del tema económico. Y la citaba porque también le escuché decir lo mismo a Vicente Tayano del Partido Social Cristiano, que es un bloque que ha tenido una postura política bastante ambigua, con vaivenes durante estos 2 años y pico de gobierno, y es que el manejo de la economía y del bloque económico del gabinete ha sido irresponsable. Haber enviado, como hizo el relato el contertulio economista Villacrés, al límite el proyecto tanto de ley económica urgente, un viernes a la medianoche, a puertas de un feriado, al mismo tiempo haber enviado la Proforma 2020. ¿Cómo se califica eso? ¿Es una actuación responsable de un gobierno esa? O sea, ponerle en esos aprietos al Parlamento y al país. Bueno, más que un adjetivo calificativo, ahí lo que cabe ver es qué es lo que se está buscando. Y yo siento que ahí hay un proceso de agotamiento de tiempos para que en el caso de la ley económica urgente pueda entrar por el Ministerio de la Ley. Entonces yo creo que no estamos captando y absorbiendo los conceptos que existen en el profundo desencanto y enojo de la región. No entendemos lo que está pasando en Chile, no entendemos lo que pasó en Argentina, no entendemos la última paralización del Ecuador y seguramente no estamos entendiendo lo que pasa en Bolivia. Asumimos que todos son movimientos aislados cuando lo que está sucediendo es lo que yo les decía al inicio, una profunda injusticia social que no se está revertiendo con las políticas económicas de los gobiernos y que es más, se está generando dentro de los gobiernos esta nueva ola de regreso al liberalismo, porque hay mucha gente que al liberalismo, al capitalismo lo unen a la democracia, mientras al socialismo lo unen al fascismo, cuando nada tiene que ver. Puede haber democracia en socialismo, puede haber democracia en capitalismo. Es importante que los conceptos no estén mezclados y a partir de eso hay que hacer un análisis sesudo de cuáles son las herramientas que se van a utilizar para poder salir de ese momento crítico que vive una región. Nos debe avergonzar como latinoamericanos tener riqueza pero ser profundamente desiguales. Eso nos debe doler. Decía el famoso economista mexicano Mario Moreno Cantinflas, yo no quiero que se terminen los ricos, lo que quiero es que se terminen los pobres. Y eso tiene un esquema profundo de análisis económico atrás, porque eso lo que le está diciendo es, yo lo que quiero es que los elementos de política pública, los elementos que deberían estar inmersos en esta ley económica urgente, permitan una reducción de inequidades, y para eso es importante que se les dé tiempo para debatir en las asambleas. Para eso es importante que no solamente se respeten los plazos, sino sobre todo exista voluntad política para poder debatir las cosas apenas llegan a la asamblea, para enviar con los tiempos razonables, de tal
manera que el análisis pueda ser para sumar y multiplicar políticas para reducir inequidades. Pero yo le no preguntaba, está pasando yo eso. le preguntaba sobre las coincidencias de los dos documentos enviados de parte del Ejecutivo a la Asamblea. ¿Por qué? Por un elemento que me parece a mí que es fundamental. Para analizar la proforma, la Asamblea debería saber con precisión y con exactitud con qué recursos va a contar el Estado. Y para eso, por ejemplo, se necesitaba ya tener listo un proyecto de ley económica urgente tributario para saber cuánto va a recaudar, por ejemplo, en materia de impuestos. Pero no está ni lo uno y tampoco está lo otro. Mire, a mí me preocupa la forma como se ha enviado la ley económica urgente por varios problemas que han existido. Primero, no hay una cuantificación de cuánto en realidad podrá recaudar, y no lo digo yo, lo dice una de las más altas autoridades del Ministerio de Finanzas cuando envía un memorando a su superior, la subsecretaria de Presupuesto, envía al viceministro de Finanzas y le dice, ¿sabe qué? Es imposible cuantificar cuál va a ser el impacto positivo en ingresos de lo que se va a recaudar. Y acuérdese usted que las medidas económicas en general permiten, digo yo, 3 elementos que son importantes en economía. El primer elemento es la redistribución, el segundo es la eficiencia y el tercero es la recaudación. Este proyecto de ley, desde mi óptica, tiene fines más de recaudación, pero por sobre todo cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, cambiar muchas de las cosas que el país tenía puesto como candados para evitar algunos problemas que se puede producir en la economía. Entonces, a mí me parece que desde ese inicio, es decir, desde el tema del cambio en términos legales y la recaudación no está cuantificado. Entonces, menos aún vamos a hablar de redistribución y vamos a hablar de eficiencia. Y ahí es cuando yo me permito hablar del tema de esta crisis inducida, ¿no? Porque hasta finales... ¿Usted comparte esa tesis de la crisis inducida? Por supuesto, porque además hay evidencia empírica. Yo no puedo simplemente venir y hablar a partir del discurso. Hasta finales del 2017 el país crecía. Firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el 2018 tuvimos graves problemas, un crecimiento de 0,2, algo por el estilo, y este año vamos a decrecer, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes analizan, Alexis, Fabricio, qué pasó con el acuerdo que firmó con Argentina, el Fondo Monetario, ustedes van a ver que posterior a ese acuerdo, Argentina tuvo graves problemas económicos y decreció. Vean qué pasó con Grecia, la misma cosa. Entonces, lo que les quiero decir es, hay evidencia empírica suficiente para saber que atrás de los acuerdos del Fondo Monetario, que no persiguen esta mejor distribución, sino simplemente cumplir con las cuentas fiscales, cerrar el famoso déficit fiscal, que como hemos hablado en esta mesa de trabajo, lo tienen todos los países en América Latina, lo tiene China, lo tiene Estados Unidos, y no es tan grave porque lo importante es en qué se han utilizado esos recursos y cómo vamos a generar nuevas fuentes para repagar la deuda que existe. ¿Y en el caso del Ecuador se sabe en qué se han usado esos recursos? Bueno, de lo que se entiende, únicamente usted se puede endeudar por ley para inversión. Entonces uno podría deducir o concluir a partir de eso que esos recursos deben estar en inversión pública y que adicionalmente a eso usted desde el 2017 pudo haber generado un esquema de gestión de pasivos, por ejemplo, para reducir el costo de la deuda. Le pregunto eso, economista, porque aquí en alguna entrevista Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de las cámaras de Pichincha, dijo que parte de esos recursos se debería utilizar para pagar a los proveedores del Estado. Entonces no hay tal inversión. Y yo pregunto, y en estos momentos a la audiencia que nos ve igual, ¿en dónde está la inversión estatal en este momento en Ecuador? Ese es un desconocimiento profundo de las finanzas públicas, porque usted no puede utilizar endeudamiento para cubrir gasto corriente, es lo que le decía al inicio. Pero bueno, como en el pagar país, deuda con deuda. Exactamente, no puede ni pagar deuda con deuda, ni puede utilizar ingreso no permanente para cubrir gasto corriente. Ese tipo de cosas, digamos, que en el país han quedado en segundo plano. A mí lo que me preocupa, y por qué digo que es una crisis inducida, porque se han generado varias herramientas para que se profundice el déficit en cuenta corriente. Y de hecho en la nueva ley existen algunos elementos más de que hablan, por ejemplo, de la reducción de aranceles, reducción de impuesto a la salida de divisas, lo cual aún va a aumentar más el déficit en cuenta corriente, en cuenta de capitales. A mí me preocupa la restricción que hay en temas de endeudamiento, de endeudamiento interno. ¿Por qué? Y ese es otro tema que trae la ley. La restricción en temas de endeudamiento interno genera un monopolio de
probable endeudamiento solo con el sector externo, a través de 3 vías que se conocen: la vía bilateral, es decir, un endeudamiento entre países que puede ser con Estados Unidos, con China, con Canadá, es decir, no afecta el país, lo importante es saber cuál es la tasa a la que nos van a prestar. Puede ser de carácter multilateral, es decir, con los multilaterales, pero yo siento Banco que Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina que de ya no se llama Fomento, Corporación Andina, ¿no? Banco de Sudamérica. Banco de Sudamérica, pero sigue teniendo las mismas siglas, Sí, ¿no? CAF, el Banco de Sudamérica, pero tenemos otros, ¿no? Como el Fondo Latinoamericano de El Reservas, claro, el FIDA. Entonces hay algunos organismos multilaterales con los que podríamos endeudarnos, pero fíjese que la deuda a mayo del 2017 con estos organismos bordeaba los 8.300 millones de dólares. La deuda a julio del 2019, último dato que yo tengo, es de 10.039 millones. Entonces ha crecido también la deuda con multilaterales y finalmente usted puede también emitir bonos. Esos son como los 3 elementos de endeudamiento a nivel externo, pero le decía yo, usted cuando se quita o se mutila las posibilidades de endeudamiento interno, lo que está haciendo es generar un monopolio con el endeudamiento externo. Y por obvias razones, cuando usted genera un monopolio, los costos que va a poner ese monopolio van a ser mayores a los que podría tener usted cuando hay alternativas de endeudamiento. A mí no me parece saludable el hecho de que se le haya mutilado al Banco Central la posibilidad de generar liquidez doméstica, porque el Banco Central tiene 3 funciones. La primera, en el Ecuador, completamente mutilada desde el 99, emisión de especies monetarias, ya no tenemos esa capacidad. La segunda, administración del Sistema Nacional de Pagos, sí administramos el Sistema Nacional de Pagos y hay que tener cuidado, porque hay algunas instituciones financieras que estarían intentando bypassarse eso probablemente. Entonces ahí hay que tener cuidado. Debemos seguir teniendo el Banco Central como administrador del Sistema Nacional de Pagos. Y un tercer punto, la liquidez doméstica, administración de la liquidez doméstica. Y esa liquidez permite en tiempos de recesión dinamizar la economía y sobre todo generar el empleo. Porque yo quiero empatar esto con la primera parte de la entrevista. La forma más valiente, la forma más sesuda, la forma más coherente de reducir pobreza es generar empleo. ¿Por qué? Porque eso le garantiza un ingreso en el corto plazo, pero también un ingreso en el largo plazo cuando usted se jubile a través de la protección social y de pensiones de la seguridad social. Y las políticas públicas que se han llevado adelante en estos 2 años y medio han servido, ¿no?, para eso precisamente, generar empleo. Mire, Alexis, si usted revisa las cifras, hay un deterioro del empleo adecuado, hay un aumento del desempleo, hay un aumento de la pobreza, hay un aumento de inequidades sociales. ¿Cuánto ha caído, por ejemplo, la cotización en el IES de los afiliados? Mire, en su momento más alto llegó a existir a afiliados al Seguro General Obligatorio, ¿no? Claro. Solamente Seguro General Obligatorio, alrededor de 3.300.000. Me dicen que ahora está en 2.700.000. Porque la gente se ha quedado sin trabajo. Por supuesto, ahí hay varias lecturas, pero evidentemente hay una correlación directa entre el empleo adecuado y la afiliación a la seguridad social en el Seguro General Obligatorio. Eso porque, ojo, podría derivar en otro tipo de crisis también, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, una burbuja inmobiliaria, porque muchos de esos afiliados tendrán créditos hipotecarios, ¿no? Mire, de hecho, si usted revisa la cartera vencida del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es mucho más alta que en cualquier otra época, y eso no es producto de que la gente no quiere pagar su casa, eso es producto de que la gente no tiene con qué pagar su casa, y no tiene con qué pagar porque no tiene un empleo que le permita cubrir esa necesidad. Entonces, uno de los elementos fundamentales en la economía ecuatoriana es generar empleo, y lo que estamos hablando es de la independencia del Banco Central, de la imposibilidad de que genere liquidez del Banco Central. Estamos hablando del cambio de la Junta de Regulación y Política por otra junta con cualidades diferentes y además en donde exista poca intervención del gobierno, es decir, independiente del gobierno, pero muy dependiente de otras instituciones y de otros con posible presencia elementos de gente vinculada a la banca en su momento. Usted lo ha dicho, entonces es independiente del gente Estado que y muy no sea parte hoy de la banca, elementos, pero que fue parte de la banca en su momento y que está relacionada con la banca. Eso es lo que se ha denunciado. Exactamente. Entonces es lo que los analistas decimos, es en su momento o fue en su momento poner al ratón a cuidar el queso, y eso es complicado porque eso puede generar lo que se conoce en términos bancarios como riesgo moral. Es decir, esa posibilidad de que a algunos bancos se les conceda ciertos derechos, a otros no. ¿Qué está pasando en la economía popular y solidaria con esta ley? Están poniendo a las cooperativas de la economía popular y solidaria a que tengan el mismo regulador que los grandes bancos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en términos de reservas? Se habla de que las reservas, como ahora,
no generan intereses, que se quite ese elemento y que podrían generar intereses, queda abierto, pero evidentemente si es que está quitando el elemento de que ya no generen intereses las reservas que se depositaban en el Banco Central por parte de los bancos, queda abierta esa posibilidad con la contraparte de que el Banco Central no puede invertir esas reservas. Entonces le están diciendo, tenga usted las reservas en las bóvedas del banco, pero págueme una rentabilidad por eso. A ver, el tema es que, y esto también lo comentamos, hemos seguido con atención el trabajo en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. En el escenario de que la Asamblea finalmente le alcance el tiempo, están apretadísimos, le alcance el tiempo para que el Pleno tramite y tome una decisión respecto al proyecto económico, creo que la parte monetaria y la parte de finanzas públicas no formará parte del paquete de aprobación. Digo, si es que finalmente el domingo hay sesión y la Asamblea logra pronunciarse. Si es que hay esa sesión, no tengo dudas que sí habrá algún tipo de decisión sobre el tema tributario. Allí, por ejemplo, se incorporan temas del ICE, tema del impuesto a la salida de divisas, se incorpora la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. ¿Alcanza con eso? Economista Víctor Hugo Villacrés. Mire, Fabricio, hablábamos al principio de que en el Ecuador se necesitan políticas permanentes de redistribución. Y lo que se está mandando en términos tributarios son políticas temporales. Esto de los famosos impuestos por 2, 3 años me hace acuerdo a mí y seguramente a usted, Fabricio, mejor, porque tiene mejor memoria de lo que ocurrió, por ejemplo, con el 2% de impuesto al rodaje en la época de Sixto Durán Ballén. 1995. Por la crisis de la guerra del CENEPA. Exacto, por la guerra con el CENEPA. O el incremento en 2 puntos que ocurrió en el terremoto en las provincias 2016. De Manabí y Esmeraldas. Entonces, claro, son políticas temporales para asistir fenómenos de carácter temporal de la economía. Pero usted actualmente en la economía no está viviendo un resquebrajamiento de carácter temporal. Tiene problemas estructurales y que no solamente están en Ecuador, que están en América Latina. Y los problemas estructurales se combaten con soluciones estructurales, Fabricio. Entonces, lo que hay que hablar es de cómo mejoramos las herramientas que tenemos. Por ejemplo, cómo mejoramos el impuesto a la renta para hacerlo aún más progresivo de lo que es. Ese es un elemento trascendental e importante que no se discute en esta ley. Yo quisiera, economista, que cerrando ya esta entrevista, porque sabemos que tiene otros compromisos, rompa ciertos eufemismos que se están usando, porque también detrás de este tipo de debates se construyen unos lindos relatos con palabras muy rebuscadas. ¿Hay un plan de prosperidad? ¿Es esta una ley de crecimiento económico o no? Mire, desde mi óptica, y ese es un análisis muy personal, no existe un plan económico de gobierno. Acuérdese que, de hecho, yo lo vengo sosteniendo desde hace 2 años, es decir, no es un tema que lo digo actualmente. Si usted revisa mis entrevistas, va a verificar que yo desde el primer día digo que no existe un plan económico, que las políticas deben responder a un plan económico estructural. Y después estamos viendo que los países que han firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional decrecen, entonces uno no puede llamarle ley de crecimiento económico cuando las cifras en este año proyectadas por el mismo Fondo Monetario, porque internamente todavía se proyecta algún crecimiento, aunque incipiente, pero ya el Fondo Monetario y muchos de los organismos internacionales proyectan decrecimiento económico para el Ecuador, sobre todo también hay que decir después de los 11 días de paralización que le costaron al país, además de lo incuantificable que son las vidas humanas, cientos de millones de dólares. Acuérdense un último tema, ¿no?, que es trascendental en esta ley y que sí es importante que todo el mundo reflexione: la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, que se creó en el 2009 y que llegó en el 2009, julio del 2009, con el 45% y llegó a ser en agosto del 2012 el 60%. ¿Por qué? Porque los bancos estaban sacando parte del ahorro nacional hacia inversiones en el extranjero y la economía necesita que el ahorro nacional financie el crédito a nivel nacional. Existe una correlación directa, es decir, existe estrecha relación entre la cantidad de depósitos y la cantidad de créditos que tiene la banca privada. Es importante que esa correlación se siga manteniendo y para eso es importante el coeficiente de liquidez doméstica. Veamos qué pasa el domingo. Más adelante estará Jimena Peña con nosotros también para comentar los temas de la actualidad política. Esas son las preocupaciones en el punto de vista económico que no debemos dejar de tomar nota, dejar de tomar en cuenta. Gracias, economista. A usted, amable economista. Víctor Hugo Villacrés, analista económico aquí en nuestros micrófonos, 7:34.